Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Estamos de regreso en la receta médica de la Z, miércoles cardio-urológico. Tenemos a una primera invitada en este día y la presentación de dicha invitada está a cargo de la doctora Mildred Ileana Ureña. Gracias, Roberto. Gracias. Bueno, para mí es un placer presentar a la doctora Mayelin García, quien es especialista en retina y vítreo. Vamos a hablar de la patología de estas dos afecciones que pueden tener en nuestra visión. La doctora trabaja a nivel público en el hospital de los Elías Santana, ¿no? De los Alcarrizos, popularmente conocido como los americanos. Ustedes saben, los dominicanos siempre le ponemos no nos quedamos sin eso. Y a nivel privado está en el Instituto Espaillá Cabral de esta ciudad, que está situado en la avenida Independencia. Doctora, muchísimas gracias por aceptar la invitación. A ustedes por invitarme, muchísimas gracias. Yo estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y de hablar con la población acerca de las patologías retinianas, que suelen ser patologías que pueden dejar a las personas ciegas. Entonces, es bueno que la conozcamos un poco, porque muchas veces el paciente no acude a tiempo a la consulta porque no sabe, o porque entiende que lo que tiene puede esperar, o porque entiende que lo que tiene se puede arreglar con lentes, y no siempre es así. El paciente tiene la mala idea de que todo lo que tenga que ver con afección visual se va a solucionar con lentes, y no es así. Hay un sinnúmero de patologías que lamentablemente, de no ser detectadas a tiempo, pueden ocasionar una pérdida visual permanente o una pérdida visual irreversible. Dentro de las patologías más comunes o que yo más recibo en la consulta, están los agujeros retinianos. Y eso ocurre... Antes que todo, doctora, como esto es para el pueblo, que no es médico, básicamente, aunque lo oye todo el médico dominicano, queremos que usted le explique al pueblo qué es eso de la retina, qué es eso. Pero por supuesto. La retina es un tejido que se encuentra dentro del ojo. Imaginemos el ojo como un huevo. El cascarón es la parte blanca del ojo que todos nos vemos. Dentro de ese cascarón, pegadito de ese cascarón, está una telita pequeñita de algunas 200 micras, en sus áreas más gruesas, que es la retina. Ella se encarga de todo aquello que vemos, procesarlo y mandárselo al cerebro para que se dé la visión. Si esa retina no está funcionando de manera correcta, simplemente la información nunca llega al cerebro. Es como que tengamos un televisor nuevecito de paquete, última generación, 4K, una maravilla de televisión, y le cortemos el alambre y no se conecta a la electricidad, nunca va a funcionar. Por más bueno que sea el televisor, por más bueno que sea la capacidad del televisor, no va a funcionar. Es lo mismo con la retina. Si la retina no funciona, no importa qué tan bien el ojo esté o qué tan buenos sean sus lentes, el cerebro nunca va a recibir la información y por lo tanto no se va a dar la visión. Muy bien, doctora. ¿Y cuáles son los principales factores que inciden en esas patologías retinianas, como usted dijo en un principio? La principal de ella es, o la más temida de ella, es el desprendimiento de retina. ¿Qué ocurre? Porque dentro del ojo, como veníamos hablando, hay una gelatina muy parecida a la clara del huevo, que es un poquitico más sólida, que se adhiere a la retina. Su función principal es, cuando somos niños, ayudar a que el ojo crezca, y cuando somos adolescentes, adultos tempranos, sirve del colchón. Con el paso del tiempo, esta se despega, y es cuando las personas ven la famosa mosquita volante. Que yo veo un hilito negro, doctora, que me sale, que se mueve, que de repente lo veo. Esto puede ser benigno, pero en algunos casos, al desprenderse, puede producir un agujero en la retina, y por ahí se entra líquido del mismo globo y la desprende. Por eso insistimos que cuando un paciente comienza a ver esos hilitos o esos flotadores, esas moscas volantes, y además se acompañan de flashes de luz o relámpagos de luz dentro de su ojo, debe de acudir a una consulta oftalmológica para hacerle un examen bajo dilatación de pupilas y asegurarnos de que en su retina no haya ningún tipo de agujero. Eso que usted termina de mencionar son algunos signos, ¿verdad? Exactamente. ¿Algún síntoma que pueda sentir el paciente para que le sirva como alarma para acudir al especialista, doctora? Si el paciente comienza a sentir que ve demasiadas moscas volantes, muchos relámpagos y la visión le disminuye, es indicación de acudir corriendo a un oftalmólogo. Nuestra visión no debe por qué disminuir. Una visión disminuida no es normal.
Entonces eso debe de una vez llamarnos la atención de ir a chequearnos. Tenemos que hacer el ejercicio de todos los días taparnos un ojo y ver con el otro. Y después cambiamos, asegurarnos de que vemos por un ojo y después el otro bien. Porque muchas veces perdemos la visión de un ojo y como el otro la compensa, no nos damos cuenta a tiempo. Y eso puede ocurrir, doctora, sin el paciente percibirlo, si no hace ese ejercicio que usted comenta. Exactamente. Okay. Hay pacientes que lo perciben más que otros, pero algunos que ni cuenta se dan. Ok, y un desprendimiento de retina, o sea, por el nombre desprendimiento, me imagino, o sea, para la población que se cae la retina. Exactamente. ¿Esto podría ocurrir en un niño, por ejemplo? ¿Y cuáles serían las causas principales? O sea, ¿son las mismas causas o son diferentes? Por lo regular, cuando ocurre en el niño es porque el niño tiene una predisposición a que esto ocurra. Hay un sinnúmero de síndromes oculares que hacen que los niños tengan una anomalía en el vítreo, que es esa gelatina que se pega a la retina. Y hay otros casos que tienen una retina muy débil. Aquellos niños miopes, esos niños que vemos que no ven bien de lejos, que usan lentecitos desde pequeños, suelen tener un poquitico más de riesgo. Y sobre todo, si además de ser miopes, practican deporte de alto impacto. Fútbol, béisbol, que le pueden golpear la pelota en la cara, que corren mucho. Esos deportes de impacto en un niño muy miope puede traer ese tipo de problema. Entonces es bueno que ya que un padre sabe que su bebé tiene o su niño tiene problemas oculares, que acuda a sus visitas periódicas para que nos aseguremos de que todo marche bien. Doctora, con relación al tratamiento, aunque eso sería parte de la última parte de la entrevista, para la redundancia, he escuchado que, por ejemplo, no sé si, bueno, en oftalmología, pues, me imagino que sí también lo hacen, explicarle al paciente de manera calmada y repetitiva cómo usar los medicamentos, porque he escuchado de pacientes con problemas de visión que le prescriben, por ejemplo, una gota en la mañana y otra en la tarde, y resulta que esa gota, esos pacientes lo que hacen es que se la toman o se la echan en la boca y entonces parece ser o que el paciente no escuchó bien o no entendió bien la prescripción o probablemente no tuvo una explicación detallada. Le hago la pregunta porque cuando se habla de una prescripción de un medicamento, asumimos siempre que es para tomarlo, que es para usarlo vía oral. ¿Cómo ustedes manejan esa parte cuando indican un medicamento a un paciente con una condición oftalmológica? Por lo regular, en la evaluación oftalmológica colocamos gotas o de dilatar las pupilas o anestésica. Si ya ese paciente yo le voy a dejar un tratamiento, yo le pido al familiar que vea, mira, para tú colocarle la gota debe de agarrar el párpado de esta manera y colocar una gota en el ojo. Porque también algunos pacientes creen que si me coloco 3 gotas me va a funcionar más. Y al final el ojo es lo que la bota. O sea, el fondo de saco tiene una capacidad y lo que sea que exceda eso simplemente se va a botar como una lágrima. Una gota dentro del ojo. En caso de que el paciente ande solo, a veces yo le pido que se la coloque enfrente mío para ver cómo lo hace. Le doy su propio frasco y le digo, colóquese una gota de este medicamento. Okay. Entonces ya yo veo cómo lo hace y le voy explicando. Ok, sí. ¿No le ha ocurrido de pacientes que, por ejemplo, le ha indicado un medicamento y resulta que no le hizo efecto, pero era que el paciente se tomaba el medicamento o se tomaba una gota? O sea... Me sucedió eso una vez, por eso fue que comencé a hacer la práctica de que el paciente me lo haga, porque ya lo viví. Viví un paciente así mismo, un postoperado, que me llegó muy inflamado y me lo encontré muy raro porque fue una cirugía sin complicaciones. Y cuando le pregunto cómo estaba usando la gota, me decía que se la colocaba en la lengua, porque él vio que a los niños cuando lo vacunan del polio, le ponen una gotica en la boca, entonces él pensaba que era lo mismo. No, pero hay que explicarle, ¿no? Hay que explicarle, hay que tomarse ese tiempo explicándole. Doctora, ¿y por qué se desprende la retina y qué por ciento se podrían quedar ciegos? Lamentablemente. Es lo más frecuente que yo veo. Es de las cosas más frecuentes, lamentablemente. Y el éxito va a depender de en qué tiempo agarramos el desprendimiento. Si el desprendimiento de retina es total o ha involucrado el área de mayor visión, ¿qué quiero decir con esto? Que ya el paciente no ve por el desprendimiento de retina, él tiene 72 horas para pegarlos. Pasadas las 72 horas, lo que tenemos es pérdida visual permanente.
¿Qué quiere decir con esto? Que aunque la peguemos la retina, quede preciosamente pegada, quede una cirugía perfecta y exitosa, su visión no volverá a ser jamás 20/20. O sea, por eso es una emergencia. Todo depende del tiempo del abordaje. Yo siempre lo comparo como en las películas, cuando vemos que le cortan una mano a alguien y cogen y la ponen de una vez en hielo y salen corriendo al hospital a colocarle la mano porque si no se pudre y se daña. Es lo mismo. Se despega la retina. Sí, aquí ha pasado en el país. Exacto, se despega la retina y es que salir corriendo al hospital a pegarla porque cada tiempo que dure ella despegada no está en el lecho que la nutre y por lo tanto el tejido se daña, se muere la retina. Y va perdiendo funciones. ¿Y qué puede provocar que se desprenda? Por lo regular, como le dije, puede ser secundario al desprendimiento del vitrio en pacientes miopes o que tengan algo que debilite la retina, cualquier enfermedad genética o colagenopatías, enfermedad del colágeno, esa persona que tiene la piel muy elástica. También pueden ocurrir secundario a un trauma, que es la parte más común en personas jóvenes, que reciben un impacto fuerte en el ojo o cerca del ojo, y este movimiento brusco del globo hace que se desprenda la retina. Entonces tenemos que estar muy pendientes luego también de un accidente o de algo que haya impactado el rostro cerca del ojo, acudir a un oftalmólogo simplemente para estar seguro de que todo marche bien. ¿Y la diabetes? Como la diabetes es causa de tantos problemas visuales, ¿esa no la causa? Desprendimiento. Sí, pero la diabetes causa otro tipo de desprendimiento de retina. Y lamentablemente es peor el que es ocasionado por diabetes. Es más difícil de manejar, es más difícil de mantener, es más difícil de obtener buenos resultados, porque al paciente le cuesta entender que su problema no es de los ojos, que su problema es sistémico. Entonces, el paciente se enfoca en ir a sus consultas oftalmológicas, no falta, se compran sus medicamentos, lo usan como es, pero no van al endocrinólogo. Y le preguntamos, ¿cuándo fue la última vez que usted fue a un endocrinólogo? Ay, yo tengo como un año, desde que inicié el proceso de los ojos, doctora. No vamos a mejorar nunca. Y eso está frustrante para el médico. Porque uno no ve la mejoría, porque el control metabólico lamentablemente no está estable, no está como uno quisiera. Entonces, en cuanto a los diabéticos, lo más importante es que ellos tengan un buen control de su glicemia. ¿Ok? Es un trabajo entre varias personas, entre el paciente, sus familiares, su endocrinólogo, su nutricionista y nosotros, para lograr que ese ojo se recupere.